Pase bien, jóvenes, señoritas, espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestro curso de física fundamental y ahora vamos a ver un nuevo tema. El tema es conocido como movimiento rectilíneo uniforme. Antes de iniciar con este tema, yo les sugiero por favor que todos los contenidos que hemos visto hasta el momento pues lo mantenga presente, especialmente el tema de conversiones de medidas, notación científica, sistemas de medidas, porque todo eso ahora se va a aplicar acá, tema de vectores, escalares y todo eso. Antes de iniciar, quiero recordarles de que nosotros al inicio del año vimos la clasificación de la física. Ustedes se recuerdan que la física se dividía en la física clásica, ¿sí? Física clásica y física moderno. Se recuerdan que vimos esa clasificación. Habíamos visto también que la física clásica tenía como subdivisiones a la mecánica, a la termodinámica, a el electromagnetismo. Teníamos también a la óptica, mecánica, bueno, esas eran las más importantes. Estaba entre ellas también la acústica, pero la acústica a veces es considerada parte de la mecánica. Entre esas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué sucede? Nosotros ahorita, en esta oportunidad, vamos a tener a bien trabajar lo que es mecánica, ¿de acuerdo? La mecánica, si nosotros nos recordamos, es la parte de la física que estudia el movimiento, ¿de acuerdo? La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento. Este es nuestro tema central, muchachos. Esto. A partir de esto, este es el último tema que vamos a ver durante todo el año. Ya no vamos a ver mayor cosa, sino que nos vamos a detener en esto. De hecho, este tema es tan grande y tan completo que se necesitaría mucho tiempo para poder abarcar ese contenido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mecánica, estamos hablando de que vamos a estudiar un fenómeno que existe en el universo, y ese fenómeno es conocido como movimiento, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La mecánica, para poder estudiarse, se subdivide en cinemática, que estudia el movimiento sin conocer sus causas. Ojo. Y hay otra parte que se llama dinámica, que también estudia el movimiento conociendo sus causas, ¿de acuerdo? Estos dos conceptos que yo acabo de anotar ahí es lo que se conoce como, en física se conoce como mecánica, ¿de acuerdo? Para poder entender la mecánica se tiene que subdividir en cinemática y se tiene que subdividir en dinámica. Pues nosotros ahorita nos vamos a centrar únicamente en la cinemática, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar esto. Cuando entremos a leyes de Newton, entonces ya estaríamos trabajando dinámica, pero ahorita solo vamos a trabajar la cinemática. O sea que vamos a estudiar movimientos sin conocer sus causas. O sea que yo voy a estudiar que un objeto se está moviendo sin necesidad de saber por qué se está moviendo. Voy a estudiar parámetros como velocidad, aceleración, tiempo, distancia, que son parámetros que un objeto ya tiene cuando se está moviendo, pero no estoy estudiando la razón por la cual el objeto se puede mover. O sea, si usted ve un tuk-tuk en la calle, se va a dar cuenta de que el tuk-tuk ya se está moviendo. Pero nosotros ahorita no nos va a interesar saber la razón por la cual ese tuk-tuk se está moviendo, ¿no? Solamente que se está moviendo. Entonces, el primer movimiento, el primer tema de cinemática se conoce como movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Aquí tengo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. El acrónimo es MRU. Dice que es un movimiento donde se recorren longitudes iguales en tiempos iguales. Es decir, la velocidad es constante. Aquí yo le voy a agregar un pequeño concepto. Y la trayectoria
es rectilínea, ¿de acuerdo? Ah, vaya, entonces dice que el movimiento rectilíneo uniforme tiene que cumplir con esta condición. El movimiento dice que es un movimiento de un objeto donde se recorren longitudes iguales en tiempos iguales. Es decir, la velocidad es constante y la trayectoria es rectilínea. Ah, vaya. Si queremos definir qué es una trayectoria, ¿sí? Vamos a anotar acá lo que es una trayectoria. Hay que saber que una trayectoria es la forma que toma un movimiento, ¿de acuerdo? Es la forma que toma un movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objeto, por ejemplo, que se mueve en esta dirección, imaginémonos de que hay un objeto que va en esa dirección y es un carrito, ¿sí? Que va subiendo una pendiente. Pues entonces la trayectoria aquí, la trayectoria es una trayectoria rectilínea. ¿Por qué rectilínea? Porque es una línea recta, ¿sí? La forma del movimiento es una línea recta, aunque vaya inclinado, pero es una línea recta, entonces es una trayectoria rectilínea. Pero si por ejemplo usted se sube a una rueda Chicago, a una noria que también se le llama, y usted está en uno de los sillones y está ahí todo contentón con su novia, gritando y toda la cosa, pues usted describe una trayectoria que va a darse en una circunferencia. Esa trayectoria, la forma del movimiento se le llamaría trayectoria circular, ¿sí? Ahora, si por ejemplo usted hace un lanzamiento de un balón, ¿sí? Usted está acá parado y usted tiene un balón de básquetbol y por acá tenemos al aro, ¿sí? Y va a lanzar el balón. La trayectoria del movimiento va a irse así, ¿vean? Esta va a ser la forma del movimiento. Esa es una curva, entonces esta trayectoria se llamaría trayectoria curvilínea, también conocida como trayectoria parabólica, porque toma la forma de una parábola. Otra forma de definir la trayectoria es, por ejemplo, nosotros tenemos al Sol, ¿sí? A nuestro Sol acá en el centro del el sistema solar, y usted viene con la Tierra, ¿sí? La Tierra está girando alrededor del Sol, pero la Tierra, al girar alrededor del Sol, no tiene en realidad una trayectoria circular, sino tiene una trayectoria elíptica, ¿de acuerdo? Entonces aquí sería trayectoria elíptica. O sea, la trayectoria siempre se va a referir a la forma del movimiento. Y entonces, como estamos hablando de MRU, el MRU va a usar una trayectoria rectilínea, o sea, en línea recta. Y se van a recorrer espacios o longitudes iguales en tiempos iguales. Y aquí tenemos una gráfica que nos puede definir ese movimiento. Si nos damos cuenta, vean el carrito acá, vean este carrito. Empieza acá su movimiento y está recorriendo una distancia D en un tiempo t, una distancia d en un tiempo t, una distancia d en un tiempo t. Digamos de que esta distancia es de 5 metros en un tiempo de 2 segundos, digamos. 5 metros en un tiempo de 2 segundos. 5 metros en un tiempo de 2 segundos. Entonces estoy recorriendo longitudes iguales en tiempos iguales. Significa que el objeto va parejo, o sea, su movimiento es parejo, no aumenta ni disminuye la velocidad, ¿de acuerdo? Este movimiento, por ejemplo, lo puede encontrar usted cuando ve un carro en una autopista que va en línea recta y el carro va parejo, con una velocidad parejita, ni aumenta ni disminuye su velocidad. En ese momento yo tendría movimiento rectilíneo uniforme. ¿En qué otro puedo ver movimiento rectilíneo uniforme? Pues un avión, cuando ya va en espacio aéreo, normalmente los aviones tienen una trayectoria rectilínea y pasan grandes momentos en que la velocidad permanece constante, o sea, la velocidad nunca va a cambiar y entonces ahí yo tendría movimiento rectilíneo uniforme. O por ejemplo, cuando usted se sube a una escalera mecánica, ¿sí? Si usted se sube a una escalera mecánica,
la escalera empieza a moverlo hacia arriba o hacia abajo, pero nunca aumenta ni disminuye su velocidad. Entonces ahí yo tengo una trayectoria rectilínea y tengo una velocidad constante y por lo tanto la velocidad no va a cambiar y entonces tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo es cuando usted se sube a un ascensor sin considerar el inicio ni el final. Imagínese usted subiendo a un ascensor. Olvide el inicio y el final, pero imagine todo el movimiento que hace de pasar de un nivel a otro. En todo ese movimiento yo veo una trayectoria rectilínea. ¿Por qué razón? Porque el ascensor se dirige hacia para arriba y su velocidad no cambia y siempre va en línea recta. Entonces, al no cambiar la velocidad y al viajar en línea recta, entonces se considera movimiento rectilíneo uniforme. El caso del ascensor es un poquito interesante porque en el inicio, cuando usted presiona un botón y empieza a moverse, pues ahí sí voy a tener un cambio rápido de velocidad, igual cuando frena. Pero si no consideramos eso, el resto del trayecto sería movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí vean, tenemos el concepto de lo que es velocidad. La velocidad es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Y se introducen nuevos conceptos. Variación del desplazamiento con respecto al tiempo. En el Sistema Internacional de Medidas se usa metros por segundo. Y aquí tenemos una fórmula, ¿sí? Donde delta X, que es lo que está acá arriba, es el cambio de posición o desplazamiento. Y delta T es el cambio en el tiempo. Delta, este símbolo, este triangulito significa delta. Y entonces significa cambio. En física significa cambio. Cambio en la posición y cambio en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, voy a explicar qué significa esto. La velocidad es un vector. Ojo que la velocidad es un vector. Y la velocidad necesita conocer dirección y sentido por ser vector. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a la gráfica de acá y nosotros quisiéramos calcular la velocidad de este movimiento, ¿sí? Yo quisiera calcular la velocidad de este movimiento, entonces yo tengo que suponer un marco de referencia. Normalmente nuestro marco de referencia siempre es el plano cartesiano, ¿sí? Siempre va a ser el plano cartesiano. Y voy a decir de que esto es el eje X y acá donde inicia el movimiento vamos a tomar la referencia como la cola del vehículo, y este va a ser el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, si yo defino eso, aquí yo tengo el punto 0 y aquí yo tengo el punto 15. Bueno, aquí vean que hay una cuestión importante. ¿Dónde estamos tomando las medidas? Las medidas están empezando a ser tomadas desde el centro de gravedad del objeto, o sea, del centro de masa. Como tiene una longitud, vamos a considerar de que es desde la parte central, ¿no? Entonces aquí es el punto 0, o sea que la posición inicial, si nos vamos a referir al plano cartesiano, ¿cuál era la distancia inicial de este carrito? Pues la distancia inicial, esto significa distancia inicial o posición inicial, vale 0 metros, porque ¿dónde está iniciando? Está iniciando en 0 metros. ¿Y cuál es la posición final? La posición final de este carrito, si nos damos cuenta, es acá, ¿sí? Es acá. Esta es la posición final. Y esa posición final vale exactamente ¿cuánto? Vale 15 metros, ¿se dan cuenta? Vale 15 metros. Vaya. Y entonces, ¿cuánto es el tiempo? 2 más 2 más 2 segundos. Entonces nos damos cuenta que el tiempo es 6 segundos. Y con esos datos yo puedo calcular la velocidad del objeto. ¿Cómo? Pues es sencillo, voy a usar esta fórmula. Dice que, mi fórmula dice que es igual a la posición final. ¿Cuánto vale la posición final? Vale 15. Menos la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? Pues la posición inicial vale 0. Dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final pues es 6 segundos porque se tardó 6 segundos. Y el tiempo inicial es 0 pues porque aquí se supone que está empezando en el tiempo 0. Casi el tiempo inicial siempre es 0. Por lo tanto, la velocidad del objeto es 15 menos 0, que es 15 metros, dividido 6 segundos. Y 15 dividido 6, ahí sí ya vamos a empezar a utilizar mucho la calculadora. Me quedaría 2.5. La velocidad
del objeto que tenemos arriba, del carrito que tenemos arriba, es 2.5 metros por segundo. Muy importante establecer siempre de que cuando hablamos de velocidad por ser vector, debemos de asignarle siempre su signo para indicar hacia dónde va el objeto. ¿De acuerdo? Y entonces así se calcula la velocidad de un móvil cuando ya nos dieron datos. Repito, posición final menos posición inicial. La posición final del objeto, aquí claramente si recorrió 5 más 5 más 5, pues su posición final fue, en el eje X se movió 15 metros. ¿Y cuál es su posición inicial? Si se supuso que esta es la posición inicial, entonces la posición inicial es 0. El tiempo final es 2, 4, 6. Aquí tenemos 6 segundos y el tiempo inicial siempre es 0, casi siempre. Entonces, 15 dividido 6 significa que este carrito que está acá se está moviendo a 2.5 metros por segundo. ¿Qué significa? Que a cada segundo que pasa, el carrito ya avanzó 2.5 metros. ¿Sí? Eso siempre va a ser así. Vaya, en este ejercicio, ¿no? Entonces ahí definimos lo que significa donde delta X es el cambio de posición o desplazamiento. Esto, que voy a encerrar en un circulito, es el desplazamiento, ¿sí? Este es el desplazamiento. Muy importante, la diferencia que hay entre la posición final y la posición inicial. Y este de acá abajo es el cambio en el tiempo. Lo que es más importante entender es lo que es el desplazamiento. En este mismo tema, yo puedo calcular lo que es rapidez. Y el concepto rapidez está muy allegado al concepto velocidad. Porque vean el concepto, dice, es la variación de la distancia. Ahora ya no hablan de desplazamiento. Es la variación de la distancia con respecto al tiempo. En el sistema internacional, eso significa acá, se mide en metros por segundo. Bueno, y nos dan otra fórmula. Nos dan una fórmula más sencilla que esta. Pero vean qué es lo confuso. Que ambas usan la letra B para definir ya sea a la velocidad o a la rapidez. Ahora, ¿en qué varía entonces el escuchar en algún momento decir velocidad y en escuchar en algún momento decir rapidez? Pues varía en que a la rapidez solo le interesa la distancia recorrida. Vaya, entonces, ¿qué significa eso? Si yo regreso a mi grafiquita, no voy a analizar el plano cartesiano, ¿de acuerdo? No voy a analizar, es como que si el plano cartesiano no existiera, ¿sí? Y solo me voy a fijar en cuánta... bueno, vamos a dejar los datos. Ok, estamos. Vamos a dejar los datos. Voy a dejarlo así. Hagamos de cuenta que no existe el eje X, porque el eje X es la línea verde y el eje Y es la vertical, ¿no? Hagamos de cuenta que esos ejes no existen. Díganme, ese carrito con esos datos, vamos a borrar los ejes, ¿de acuerdo? Para que no lo veamos. Imagínense que yo quiero calcular ahora rapidez y no velocidad con estos datos. Díganme, ¿cuánta es la distancia? ¿Cuánta es la distancia recorrida de este móvil, de este objeto? Pues aquí claramente la distancia recorrida 5 más 5 más 5, pues son 10 metros. Y entonces es lo que yo tengo que poner acá. La distancia son 10 metros. No necesito hacer tanta cosa. ¿Y cuánto es el tiempo empleado? El tiempo empleado es 2, 4 y 6. Vaya, entonces escribo 6 segundos. Escribo 6 segundos. Perdón, aquí eran 15. Son 15 metros. 15 metros dividido en 6 segundos. La rapidez es 2.5 metros por segundo. Y ahora se preguntarán, bueno, ¿y qué de diferencia tiene velocidad con rapidez? Ojo que la velocidad siempre tiene que tener signo porque ese debe de indicar hacia dónde va. En cambio la rapidez no interesa hacia dónde se movió el objeto. ¿Sí? Lo único que le interesa es que se movió. ¿Cómo puedo hacer yo la comparación entre velocidad y rapidez? Pues que la velocidad depende del desplazamiento. ¿Sí? La velocidad depende del desplazamiento. Y la rapidez depende de la distancia. Y les pongo un ejemplo. Imagínense que de acá de Totonicapán a Quetzaltenango hay una carretera totalmente recta, que sería lo ideal. Y usted se sube en su bicicleta o en su moto o en su carro y empieza a manejar con velocidad constante. Velocidad constante significa que no cambia la velocidad, que es parejo. Entonces, usted va en su carrito y viaja y de aquí a Quetzaltenango hay aproximadamente 30 kilómetros. Va a Quetzaltenango y regresa a su casa. La pregunta es, ¿cuánta distancia recorrió? ¿Sí?
digamos de que aquí está Toto y aquí está Shela. ¿De acuerdo? Y de que en medio de ellos hay 30 kilómetros. Ah, vaya. Y usted se movió para acá. Se fue para adelante. Y entonces, ¿qué hizo? Usted fue 30 kilómetros. Usted fue 30 kilómetros y regresó 30 kilómetros. Entonces, ¿cuánta distancia recorrió? Pues la distancia que usted recorrió fueron 60 kilómetros. Pero si le preguntan cuánto es el desplazamiento de ese mismo fenómeno, ah, vaya, entonces usted ya analiza el vector y va a analizar qué fue lo que hizo. Si usted avanzó 30 kilómetros hacia adelante y retrocedió esos mismos 30 kilómetros, quedó en el mismo punto. Por lo tanto, su desplazamiento es 0. Ahí está la gran diferencia. Repito, el desplazamiento se refiere a la diferencia que hay entre su posición inicial y su posición final. Si usted inicialmente estaba aquí en Toto, esa es su posición inicial, fue a Shela y regresó y terminó en Toto. Significa que avanzó 30, pero retrocedió los 30. Al final queda un déficit de 0. ¿Sí? Queda un balance o un saldo de 0. Entonces a eso se refiere el desplazamiento, ¿de acuerdo? Pero la distancia sí es sumar todas las longitudes que usted hizo. Si avanzó 30 y regresó 30, pues entonces recorrió 60. Esa es la diferencia que hay entre distancia y desplazamiento. Lo cual significa que si en un problema a usted le piden rapidez, céntrese en la distancia. Y si le piden velocidad, céntrese en el desplazamiento. La pregunta es, ¿por qué en estos dos ejercicios salió el mismo resultado? Sencillo, porque acá usted solamente avanzó 30. Ya no regresó. Entonces tanto la distancia como el desplazamiento fueron iguales. Por eso. Ahora, si hubiese regresado, entonces ya hubiese sido otra cosa. Imagínese esto. Avanzó 30. Retrocedió 15 y se quedó acá. ¿Sí? Usted estaba aquí. Usted estaba acá en Toto. Y ahora terminó acá. Fue a Shela y quedó a la mitad. ¿Sí? En 15. Entonces, ¿cuánta es la distancia recorrida? Pues claramente la distancia recorrida es 45 kilómetros. ¿Por qué? Porque como avanzó 30 y después regresó otros 15, entonces son 45. ¿Y cuánto es el desplazamiento? Ah, el desplazamiento solo es la diferencia del inicio al fin. Lo que hay de acá para acá. Este es el desplazamiento. El desplazamiento ahí claramente va a ser más 15. Y hay que ponerle el signo. Porque hay que indicar que respecto a su posición inicial avanzó 15 kilómetros. No, aquí mucho cuidado porque estamos hablando de kilómetros. Espero de que estemos entendiendo el concepto de lo que es velocidad y lo que es desplazamiento. A la velocidad le interesa el desplazamiento. A la rapidez le interesa la distancia, ¿verdad? Con los ejemplos que vamos a ver más adelante, pues nos vamos a dar cuenta de qué trata toda esta situación. Entonces sigamos. Para fines de no confundirlos tanto con estos problemas, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar problemas más de rapidez que de velocidad. Ya en su momento vamos a analizar ya lo que es la velocidad, ¿no? Acá en esta fórmula, V significa rapidez. Acá arriba, si estoy hablando de desplazamiento, significa velocidad. T es el tiempo y X es la distancia. En el sistema internacional tenemos metros por segundo, segundos y metros. Vale, veamos esto. Si se quisiera calcular el tiempo o la distancia, solo se despeja la fórmula para la variable necesaria. Entonces, por ejemplo, yo sé que la velocidad, pero la rapidez es igual, según la fórmula que tenemos acá arriba, la rapidez es igual a distancia partido tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En un problema yo encontré que necesito calcular el tiempo, por ejemplo. Bueno, entonces hago un despeje de variables. Esta t que está acá pasa a multiplicar. A esto se le llama despeje de variables. Y entonces la fórmula quedaría como b por t es igual a x. Lo estoy arreglando. Tengo que despejar una variable. La variable t porque la t es la que quiero calcular, por decirlo así. Entonces esta b que está multiplicando con la t
pasa a dividir. Y esta sería la fórmula para calcular el tiempo en un problema, ¿de acuerdo? Distancia partido velocidad. Pero imagínense que lo que yo quiero calcular es distancia. Pues la distancia ya está acá, ¿ve? Aquí de una vez yo despejé la distancia. Fácilmente ahí me puedo dar cuenta que la distancia es igual a velocidad multiplicado por tiempo. O rapidez multiplicado por el tiempo, ¿de acuerdo? Estas tres formulitas son claves para poder resolver problemillas, ¿de acuerdo? Para entender un poquito mejor esto, vamos a fijarnos en lo siguiente. Veamos acá, aquí tengo un simulador, aquí estamos, vean esto. Aquí tengo un simulador, miren, acá tengo una gráfica de aceleración, una gráfica de velocidad y una gráfica de espacio recorrido. Más adelante les voy a explicar estas gráficas, ¿no? Veamos, aquí la aceleración vale 0. Cuando hablo de aceleración, que todavía no es el concepto que estamos manejando aquí, ¿sí? Aquí no hay aceleración. En este tema no hay aceleración porque aceleración significa cambiar la velocidad. Entonces, no me voy a referir a eso. Solo quiero que analicemos esto. Aquí la aceleración es 0. Este ciclista que está acá, vean cuál es su posición inicial. Aquí está el eje X y es rectil. Su movimiento va a ser rectilíneo porque va en una línea recta. ¿Cuál es su posición inicial? Si lo queremos mover, vean, ahí el puntito marca. Su posición inicial es 0. Ok, está empezando en 0. ¿Qué velocidad le voy a asignar? Le voy a asignar 4 metros por segundo. ¿Sí? Le voy a asignar 4 metros por segundo. Entonces, yo me voy a dar cuenta de que acá le voy a dar play para que podamos ver acá y veamos cómo se va a mover el objeto. Y empieza a moverse. Veamos, lo vamos a parar acá. ¿Sí? ¿En qué momento se detuvo? Se detuvo cuando ha recorrido una distancia de 12.1, casi 12.2 unidades o metros. Metros en este caso. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que se tardó un tiempo de 3.1 segundos. Recorrió 12.3 metros, que era lo que teníamos acá. Sí, más o menos 12.3 metros. Con una velocidad de ¿cuánto? Con una velocidad de 4 metros por segundo y una aceleración de 0. Imagínense esto, que el objeto empezara su movimiento acá en 3 metros. Entonces, ¿cuál es su posición inicial? O sea, ¿cuál sería la posición inicial ahí? Sería 3. Y si terminara su movimiento acá, ¿cuál es la posición final? La posición final sería 10, ¿verdad? Eso siempre refiriéndonos a un plano cartesiano. Imaginen esto. Usted es el motorista. Usted es el motorista. Avanza 12, avanza 13 y retrocede los 13. ¿Cuánta distancia recorrió? Recorrió 0, ¿verdad? Porque estaba... ¿Cuánto desplazamiento recorrió? Recorrió un desplazamiento de 0 porque avanzó 13 y retrocedió los 13. Ahora, si usted avanza 13 y retrocede esos mismos 13, pero la pregunta que le van a hacer es ¿cuánto es la distancia? Pues serían 26, porque como avanzó 13 y retrocede 13, pues hay una distancia de 26. Más sin embargo, hay un desplazamiento de 0. Imagínense esto, avanzó los 13 y retrocedió y terminó acá en menos 2. ¿Cuánto es el desplazamiento aquí? El desplazamiento es lo que estaba desde el inicio hasta el final. Estaba en 0 y terminó en menos 2, entonces su desplazamiento es menos 2. Pero la distancia recorrida sería 13 de avance, 13 de retroceso, 26, más otro más, 27, más otro más, 28. Ahí se podría ver la diferencia clara de lo que es distancia y lo que es desplazamiento. Bueno, para entender mejor este tema, vamos a referirnos a unos problemitas al respecto. Vamos a resolver unos problemas al respecto, ¿de acuerdo? Se van a dar cuenta que es un tema bastante sencillo, no es tan complicado. Lo único que hay que hacer es prestarle atención, ¿no? Dice acá. Un coche inicia o un carrito inicia un viaje de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana con una velocidad media de 90 kilómetros por hora. ¿A qué hora llegará a su destino? Ahora, aquí no me hablan nada de que estaba ubicado en el punto
0,0 o había avanzado 3 metros. No hablan de posición final ni hablan de posición inicial. Por lo tanto, yo voy a suponer de que el movimiento es un movimiento de lo más sencillo posible. Dice que el coche o el carrito inicia un viaje de 495 kilómetros. Vale. Entonces voy a poner los datos. De acá para acá hay una distancia de 495 kilómetros a las 8:30 de la mañana. O sea que el tiempo en el que inició su movimiento fueron a las 8:30 horas. 8:30 de la mañana. Ahí esa hora inició. Con una velocidad media, o sea, ya una velocidad, cuando hablan de velocidad media, en realidad es la velocidad, una velocidad media de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Bueno, ¿a qué hora llegará a su destino? Vaya, entonces lo que yo necesito calcular es el tiempo que se va a tardar para saber a qué horas va a llegar a su destino. Yo necesito saber si de acá para acá se tardó 5 horas, esas 5 horas se lo sumo a las 8:30 de la mañana y entonces yo voy a saber a qué horas va a llegar, ¿no? Y vean que aquí todo está encajado porque habla de kilómetros y entonces no hay necesidad de hacer ningún tipo de conversión. Como ya sabemos, hace un ratito despejamos nuestra fórmula, como lo que yo quiero calcular es el tiempo es igual a distancia partido velocidad. ¿Por qué no utilicé la otra fórmula? ¿Por qué no utilicé la fórmula de velocidad es igual a delta x sobre delta t? Pues porque como el problema no me estaba mencionando nada de posición inicial y posición final ni nada de eso, entonces no me complico la vida y voy a usar la fórmula de rapidez. Aunque lo que me estén preguntando es velocidad, no pasa nada, porque el movimiento es hacia adelante, no hay retroceso, o sea, no regresa ni hace movimientos intermitentes. Entonces prefiero utilizar esta fórmula. Dice que el tiempo es igual a distancia partido velocidad, que fue lo que despejamos hace un momento. Entonces, usando la fórmula me quedaría que la distancia vale 495 kilómetros. Dividido la velocidad que es, ahí está el dato, la velocidad es 90 kilómetros por hora. Vaya, entonces solamente vengo con mi calculadora y como es una división, tomo 495 dividido 90 kilómetros. La respuesta es 2 enteros 1/6. Lo voy a trabajar como fracción ustedes. Bueno, lo vamos a dejar así como periódico. 2.16 periódico. 1/6 periódico significa de que el 6 se repite infinitamente. Kilómetro arriba y kilómetro abajo se cancela y quedan únicamente horas. O sea que se tarda, vamos a ver, perdón, aquí me equivoqué, aquí me estoy equivocando muchachos, la división está mal. Vamos a corregirla. 495 dividido 90. 5 horas y media es 5.5. Hay que verificar bien porque a veces se escapan los valores, ¿no? 5.5. Kilómetro arriba, kilómetro abajo se cancela y solamente quedan horas arriba. Se preguntarán cómo las horas subieron. Pues aquí lo que se aplicó fue la famosa ley de extremos y medios o ley de sanguchito. Este kilómetro de arriba tiene denominador 1, ¿de acuerdo? Tiene denominador 1. Y abajo tengo kilómetro por hora. Si multiplico kilómetro por hora, por la ley de extremos y medios, me quedaría kilómetro hora. Y abajo me quedaría 1 por kilómetro. Me quedaría solamente kilómetros. O sea, 1 por kilómetro solo es kilómetro. Kilómetro arriba y kilómetro abajo se cancela y entonces solamente quedan horas. Y es correcto porque lo que estoy calculando es tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda? Se tarda 5.5 horas en hacer el viaje. Vaya, pero no están preguntando eso. Él salió a las 8 con 30 minutos. A las 8:30. A las 8:30. Y a eso yo le voy a sumar 5 horas y media. ¿Sí? Porque 5.5 horas significa 5 horas y media. Ojo con eso que hay que tener cuidado. Bueno, entonces a 8 sumémosle 5. Pues me va a dar que a las 13, 1 de la tarde. Pero como hay 30 minutos más otros 30 minutos, entonces claramente va a ser a las 2
de la tarde llega. Y esa sería la respuesta. Si el viaje total dura 5.5 horas. Pero 5.5 horas significa 5 horas y la mitad de otra hora más. O sea, 5 horas y media. Eso hay que tener cuidado. Y entonces, si él salió a las 8:30 y hay que agregarle 5 horas y media, pues obviamente él llegaría a las 2 de la tarde. ¿Verdad? Esa sería mi respuesta.